el desarrollo de la clase, perdón, el desarrollo de la clase está descrito acá. Vamos a hablar un poquito sobre qué cosa es conocimiento y método científico, investigación científica, niveles de enfoque, la idea de investigación, o sea, la idea de un proyecto de investigación como elemento que desencadena, o sea, que es el detonante principal de una investigación en salud en particular, y las características del protocolo de investigación que van a ver acá en la universidad, que lo vamos a pasar muy por arriba en la última lámina, eso se ve en detalle en los seminarios. Entonces, les voy a hacer ahora dos historias. Aparte del cuentecito de los videos, les traigo dos historias que me parecen muy buenas para que comprendan a qué me voy a referir cuando defina lo que es conocimiento científico, investigación científica, cuando defina los pilares fundamentales de la investigación. Este señor que está acá se llama Otto Warburg. Otto Warburg es un individuo que, no sé si han oído hablar del efecto Warburg, es un individuo que en los años 30 empezó a estudiar las características de las células tumorales y encontró, como cosa muy interesante, lo siguiente. Resulta que los tejidos diferenciados en presencia de oxígeno pues tienen un consumo determinado de glucosa, y esa glucosa termina en la mitocondria, ciclo de Krebs, cadena de transporte electrónico, se obtiene muchísima energía en forma de ATP. En ausencia de oxígeno o con concentraciones limitantes de oxígeno, la célula cae en un estado de hipoxia y ocurre lo que se conoce como efecto Pasteur, o sea, la célula reprograma su metabolismo y la glucosa que consume la mete en una ruta glicolítica anaerobia que termina en la producción de lactato y con poca cantidad de ATP. Eso es una característica normal de las células y además le permite adaptarse a las condiciones microambientales, tiene como una especie de plasticidad en el metabolismo y luego repone su metabolismo cuando los niveles de oxígeno se normalizan. Resulta que Otto Warburg encuentra lo siguiente: las células tumorales, independientemente de que haya o no haya oxígeno, hacen un fenómeno de glicolisis aerobia, en la cual consumen una cantidad enorme de glucosa y la llevan al lactato. Es por eso que han oído escuchar por ahí, después vamos a hablar un poco de pseudociencia, han oído hablar de la idea de basificar la sangre como estrategia de lucha contra los tumores, ¿ya? Lo cual es un poco aberrado porque la sangre está absolutamente tamponada y esto de basificar la sangre es un poco complicado. Pero bueno, no importa. La idea es que Otto Warburg dijo, caramba, con esta proyección de investigación, o sea, con estos resultados, usando la metodología que utilicé, los modelos que yo utilicé, voy a postular, y así lo hizo en una revista en Science en el año 1954, voy a postular que acabo de descubrir el origen del cáncer. Ya yo sé cuál es el origen del cáncer. El cáncer, el problema está en que las células pierden la actividad mitocondrial, las fuerzan a hacer una glicolisis aerobia y en esas condiciones las células se malignizan. Este señor tuvo un premio Nobel, ¿ya? Resulta que años después se dieron cuenta, revisando el trabajo de Otto Warburg, que todos los tejidos en proliferación, incluyendo los linfocitos, de los cuales espero que se acuerden de lo que estudiamos el semestre pasado, los linfocitos también hacen una reprogramación metabólica que conduce a un consumo enorme de glucosa y a la liberación de ácido láctico. No era lo que había dicho Otto Warburg, y hoy se sabe que las células tumorales funcionan en estas condiciones aunque las mitocondrias estén perfectas. Significa eso, y a esto es lo que quiero llevar, no a la reprogramación metabólica, significa que Otto Warburg hizo una investigación aberrada, que falseó los resultados, que las conclusiones a las que llegó eran inadecuadas. No, para nada. Otto Warburg hizo una investigación perfecta, con una metodología adecuada, utilizando los modelos adecuados. Lo que pasa es que la metodología, los modelos y las herramientas que él utilizó y la interpretación que le dio, era la interpretación que se podía dar hace 80 años atrás. Por lo tanto, Otto Warburg hizo la investigación que le tocaba, sacó las conclusiones que le tocaba y como buen método científico que utilizó, y ya lo veremos más adelante, simplemente su teoría fue posteriormente revisada y refutada. Pero no quiere decir que la investigación estuvo mal hecha. Lo que pasa es que la investigación científica tiene como cualidad inherente y como pilar fundamental el hecho de que tiene que ser constantemente revisada y posiblemente refutada. Es por eso que cuando yo me gradué en el año 98 de bioquímico y había estudiado inmunología, para mí la inmunología de sistema inmunológico eran linfocitos TH1, TH2 y cuidado, no se sacan de ahí. Con eso estaba resuelta la inmunología. Sin embargo, yo les conté a ustedes que hay TH1, TH2, TH9, T reguladora, TH17. Esa es una nueva verdad.
no quiere decir que la verdad de TH1 y TH2 era inadecuada, era la correcta con la tecnología que había, los modelos que había, y explicaba la realidad de la inmunología en aquel momento. ¿Está bien? Fíjense, si ha sido importante lo que hizo Otto Warburg, y por eso revisar la investigación pretérita es útil, que hoy por hoy, todos ustedes deben haber escuchado la tomografía por emisión de positrones, la técnica más sensible para detectar metástasis, por ejemplo. ¿Y en qué se basa? En el efecto Warburg. Usted coge al paciente, lo pone en un tomógrafo, le inyecta un análogo de la glucosa con un agente que florece o que, qué sé yo, que está marcado, que es detectable, y logra detectar la presencia de las metástasis, porque los tumores consumen una cantidad enorme de glucosa. Eso lo dijo Warburg. Lo que pasa es que él se equivocó y dijo, quiso ir más allá, y dijo, el origen del cáncer es que la mitocondria está mala. Pero no es que estaba equivocado en cuanto a las conclusiones que sacó para las herramientas que él tenía en ese momento. Y el otro elemento importante es que hoy se conoce que gracias a esa reprogramación metabólica que hay en cáncer, se generan una serie de moléculas que son hoy traceables, y hay tomografía, sobre todo para detectar glioblastomas, por ejemplo, que buscan determinados metabolitos que surgen como consecuencia de esa reprogramación metabólica. Todo este cuento no tiene nada que ver ni con Otto Warburg, ni con la reprogramación metabólica, ni con los linfocitos. Todo este cuento es para hacerles notar que usted puede hacer una investigación perfecta, maravillosa, llegar a conclusiones espectaculares que tengan un impacto y una trascendencia en el futuro, pero no significa que no sea una investigación inamovible, que no pueda ser revisada, que las hipótesis no puedan ser refutadas. Por lo tanto, los proyectos que ustedes saquen este año, contentos, y ha sido lo mejor que he hecho en mi vida, dentro de 2 años un compañero de ustedes le dice, hice más o menos lo mismo que tú y los resultados son muy diferentes, me da tremenda pena. No es que tú hayas sido bruto y lo hayas hecho mal, es que estoy revisando la literatura y las condiciones han cambiado, y la encuesta que yo desarrollé ahora considera que unos elementos que tú no tuviste en cuenta porque no tenías herramientas para considerar. ¿Está bien? El otro cuento que les voy a hacer tiene que ver con una historia de inmunología tumoral. Yo solo hablo de inmunología y cáncer porque es lo que sé. Este individuo, que se llama William Coley, es un individuo que a finales del siglo XIX se dedicaba a operar sarcomas, era médico cirujano y operaba sarcomas. Tuvo una experiencia determinada con una paciente que le causó determinado trastorno y empezó a revisar la data que él tenía de los pacientes que había tratado. Y lo que encontró es que este individuo que estaba acá había sido operado de sarcoma por él y había sobrevivido un montón de años y había tenido una fiebre tremenda después que había sido operado. O sea, había tenido un proceso infeccioso, él lo fue a ver, el tipo estaba vivo y William Coley dijo, acabo de resolver la cura del cáncer. A partir de ahora, los pacientes de sarcoma, después que los opere, los voy a inocular con un extracto de bacterias. Y eso hizo y le dio algunos resultados, y de hecho se considera el padre de la inmunología tumoral. O sea, cuando se habla de inmunología tumoral, hay que hablar de William Coley. Pero resulta que este otro individuo, que es Virchow, de apellido Virchow, había dicho exactamente lo contrario. Cuando hay un proceso infeccioso o cuando se genera un estado inflamatorio, el cáncer se promueve. O sea, este individuo estaba a favor de la vigilancia del sistema inmune sobre el tumor, y este individuo defendía la idea de la inflamación crónica como elemento que condiciona el cáncer. Resulta que en medio de ellos dos hay una molécula, que por supuesto no la descubrieron ninguno de ellos, se descubrió muchos años después, que es el tumor necrosis factor, y es una molécula que tiene una historia maravillosa que conecta Coley con Virchow. Esa historia está aquí, no se las voy a narrar, solo noten que hay unas cositas acá que no sé ni cómo se llaman, unas estrellitas, que se yo, verdes, luego amarillas y luego rojas. ¿Está bien? Eso significa que el tumor necrosis factor empezó a utilizarse para tratar el cáncer, porque resulta que se dieron cuenta que en la mezcla bacteriana que ponía Coley, lo que producía era la liberación de TNF, era un proceso inflamatorio, y dijeron, ah caramba, si hay TNF, después se descubrió que se llamaba TNF, le pusieron ese nombre, eso debe ser bueno para el cáncer. Y empezaron a tratar a los pacientes con TNF. A lo largo del tiempo se dieron cuenta que el TNF era nocivo, y de hecho hoy el tratamiento del cáncer implica, bueno, en algunos tipos de estrategias, inhibir la actividad del TNF. ¿Significa que William Coley estaba equivocado o que Virchow estaba equivocado? No, ellos hicieron lo que les tocaba en el momento que les tocaba y con las herramientas que les tocaba. Y la investigación científica fue decursando en el tiempo y demostrando que esta molécula hoy es espectacular para esta terapia, y cuidado, esta molécula luego resulta que no es útil. Por ejemplo, ahora se me ocurre la talidomida. En los años 70 hubo un problema con la talidomida en el cual las mujeres embarazadas tomaban esa droga para inhibir las náuseas y qué sé yo. Y ocurrió un fenómeno que se llamó focomelia, o sea, los niños nacían sin manos y pies. Les cuento que eso, bueno, fue algo caótico, la talidomida desapareció del sistema.
Hoy se usa talidomida para el tratamiento del cáncer, porque ya se conoce el efecto que tiene la talidomida, cómo manejar la talidomida, qué pacientes lo pueden tomar, y hoy se usa la talidomida. O sea, una revisión del concepto de la talidomida como droga, y hoy se está utilizando en la terapia contra el cáncer. ¿Ya? Entonces, bueno, esto es solo para decirles que al final el trabajo de Coley y de Virchow llevaron a lo que ya ustedes conocen, espero que se acuerden de mi clase de inmunología tumoral, que fue el concepto de inmunovigilancia, inmunoedición y el concepto de inflamación crónica asociada al cáncer. O sea, terminados los videos y terminados los puentecitos, vamos a entrar a la parte de concepto, que si hay algunos bostezando con esto, se van a dormir con lo que viene. ¿Ya? Entonces, el conocimiento científico, ¿qué cosa es? En esencia, el conocimiento científico es un grupo o un conjunto ordenado, comprobado y sistematizado de saberes obtenidos de forma metódica y sistemática a partir del estudio, la observación, la experimentación, el análisis de fenómenos, de hechos, etc. Eso es conocimiento científico. ¿Qué significa que se obtiene de forma metódica y sistemática? Pues significa que se utiliza el método científico. O sea, para obtener un conocimiento que uno pueda considerar eso es un conocimiento científico, hay que utilizar un método, una metodología de hacer, que es la metodología científica, que es en esencia un conjunto de procedimientos lógicos que sigue la investigación científica para descubrir las condiciones en que se presentan los eventos naturales y sociales. Esto que yo les estoy diciendo se lo tengo que leer, no soy capaz de reproducir esa frase, ¿está bien? Pero en esencia me parece que son mensajes que deben tener. Y fíjense en su mente, conocimiento científico, cómo se llega a un conocimiento que se puede llamar científico a partir de usar el método científico, ¿ya? Ahora, todos los conocimientos que tenemos nosotros en nuestra cabeza son conocimientos científicos. No, hay dos tipos principales de conocimiento. Está el científico, de que sale de una investigación, metódico, objetivo, falible. Falible significa que alguien lo puede refutar en el tiempo. Provisional, esencialmente provisional. Lo que estamos aprendiendo hoy solo dura un tiempo, dentro de unos años es provisional. Hay elementos básicos que se mantienen, pero va evolucionando con el decursar, con la incorporación de nuevos modelos, técnicas, etc. Y hay otro conocimiento que se contrapone de alguna manera, no en sentido negativo, sino que es otro nivel de conocimiento, digamos, que es el conocimiento vulgar o popular, que también es súper importante, es producto de la opinión, experiencia de los individuos, se adquiere de forma no intencional y se transmite de generación en generación. Tu abuelita te dice, no hagas eso, porque ya yo lo hice hace 50 años y no funciona. O al revés, tómate esta hierbita que es buenísima para los riñones. Eso es conocimiento vulgar o popular. ¿Está bien? No es verificable, pero hay un elemento importantísimo que caracteriza este conocimiento, que puede ser la base para crear conocimiento científico. Y el ejemplo otra vez la hierba de la abuelita. Muchas de las drogas que tenemos hoy, alguna vez fueron una hierba de la abuelita, tómatela, que es buena para la gripe, que es buena para los riñones, que es bueno para esto, para lo otro, para la inflamación, y de esa hierba salió un estudio serio, bueno, no voy a usar la palabra serio, un estudio científico utilizando el método científico que permitió obtener un extracto molecular que se caracterizó y efectivamente se demostró el efecto. O sea que muchos de los conocimientos científicos tienen su simiente en los conocimientos vulgares o populares. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Cuáles son los dos pilares fundamentales del conocimiento científico que ya se los he mencionado? Uno de ellos se los he mencionado mucho, que es la refutabilidad. O sea, toda proposición científica es susceptible de ser falseada. Si no es susceptible de ser falseada, no es una proposición científica. O sea, si usted no tiene manera de refutar eso que le están contando, porque existen opciones diferentes de llegar a ese resultado, entonces no es una proposición científica. El método científico rechaza las verdades absolutas. Rechaza las verdades absolutas. Los experimentos que se realizan en un determinado subconjunto de individuos o de hechos o de fenómenos o de parámetros pueden arrojar resultados diferentes si es que se hacen utilizando diferentes estrategias y utilizando diferentes modelos y diferentes acercamientos. En general, les decía, las proposiciones científicas no son verdades absolutas. Lo más que usted puede decir es que hoy esa verdad no está refutada. No hay manera de refutarla, pero más adelante posiblemente sí se pueda refutar. La otra característica o el otro pilar del método científico que parece estar en contradicción con la refutabilidad
es la reproducibilidad. O sea, profe, si me está diciendo que una verdad científica solo es verdad si es refutable, entonces ¿cómo a la vez va a haber que reproducirla? ¿Sí? Porque la reproducibilidad demuestra que el procedimiento que se siguió fue el adecuado, que se utilizó el método científico. Si ahora, fíjense la historia, fíjense la diferencia. Ahora alguien me dice que los linfocitos, todos los ejemplos son de linfocitos y cáncer, que los linfocitos B, cuando se incuban con determinadas citoquinas, producen inmunoglobulina de tipo IgG, ¿ya? En determinadas condiciones de cultivo y durante determinados tiempos. Yo digo, eso es una verdad que en principio podría ser refutable. Yo quisiera enterarme qué pasa si yo utilizo una citoquina diferente o utilizo esa misma citoquina al doble de concentración, porque a lo mejor en esas condiciones nuevas, pues en vez de IgG se produce IgA, qué sé yo, ¿ya? Pero lo primero que hay que hacer, seguro, es demostrar que lo que dijo el tipo anterior era verdad. Usted tiene que coger el mismo linfocito, usando el mismo procedimiento que describió, coger la misma citoquina, ponerla a la misma concentración y demostrar que hay IgG. Si no hay IgG, y la literatura está llena de esas cosas, entonces lo que el otro dijo, o fue un cuento, o fue sesgada su interpretación de los datos, o algo pasó. Tiene que ser reproducible. ¿Ya lo reproduje? Sí. Ahora lo voy a refutar. Pero tiene que ser reproducible. Por lo tanto, la reproducibilidad es la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. No es que el amiguito tuyo lo haga al lado. Se supone que un alemán lo puede hacer también. ¿Está bien? Y el otro elemento que es imprescindible en el tema de la investigación es el tema de que la reproducibilidad tiene como base la comunicación de la investigación. Si usted tiene una investigación espectacular en su libreta de trabajo, mientras la tenga ahí, el único que sabe que la investigación es espectacular es usted y su jefe con suerte. Y la mamá, que todos los días lo escucho, la esposa como la mía, mi vida hasta las 10 de la noche hasta corres esto, ¿ya? Eso, mientras tanto, no es verdad la investigación. Correcto, la investigación se fundamenta en que tenga que ser divulgada en un informe, en un evento científico, en un artículo científico. Mientras tanto, me da tremenda pena, usted es tremendo investigador, se ha esforzado muchísimo, pero nadie sabe lo que usted está haciendo. Usted no ha sometido a la crítica el trabajo, no le ha dado la oportunidad a otro que lo reproduzca. Y si nadie tiene la posibilidad de reproducirlo, perdóneme, pero eso no es verdad lo que usted está haciendo, hasta que otro no lo pueda reproducir. ¿Está bien? Entonces, si no pasa eso, o sea, si no es refutable y si no es reproducible, en esencia, usted lo que está haciendo es pseudociencia. Hacer pseudociencia son aquellas afirmaciones, creencias o prácticas a las que se llega sin seguir un conocimiento científico, o sea, un método científico, que no puede ser comprobada de manera fiable, carece de investigación, se caracteriza por el uso de afirmaciones vagas, contradictorias, exageradas o infalciables. ¿A qué le suena este tema de afirmaciones vagas, contradictorias e infalciables? Eso a mí me huele a horóscopo, ¿no? Aries, mañana cuando te levantes vas a tener una luz al final de tu camino. Todo el mundo dice, ¿dónde estará la luz? Ay, aquella es mi luz, la otra es la luz, porque no hay manera de demostrar que esa es la luz de la que te estaban hablando. ¿Ya? Poca disposición por parte de los seguidores a aceptar evaluaciones externas de expertos, o sea, no se publica esa data, ¿ya? Y ausencia de procedimientos sistemáticos que permitan desarrollar teorías. Otra pseudociencia tiene mucho que ver con el tema, y me perdonan los que lo han usado, yo no digo que sea malo usarlo, porque lo que no te mata por lo menos te entretiene, que es la homeopatía, por ejemplo. La homeopatía en esencia, ¿qué significa? Que el agua tiene memoria, es el fundamento. Usted coge un producto, una droga, la diluye en agua a una concentración determinada y después la diluye cientos y cientos y cientos y miles de veces hasta que teóricamente hay una sola molécula en el agua. Pero no importa, esa molécula basta porque el agua tiene memoria y el agua aprendió sobre esa molécula. Eso es homeopatía. ¿Ya? Igual que lo de la basificación de la sangre. O sea, que me saquen un estudio donde demuestre que alguien con alimentos logra pacificar la sangre y que eso reduce la incidencia de cáncer. Mientras tanto, hay un montón de gente ganándose mucho dinero. Yo cada vez que hablo en Facebook hay alguien que me dice, si te comes estas cinco comidas no vas a tener cáncer porque la sangre está basificada. Y es lo mismo que yo me como un plátano, una manzana, no es que haya nada extraordinario, ¿ya? Por
Correcto. Entonces, el conocimiento científico es crítico, es fundamentado, metódico, o sea, se vale de métodos de investigación, es verificable. Esto de fundamentado es que basa sus conocimientos en pruebas y datos obtenidos mediante análisis metódicos, etc. Es verificable, sistemático, o sea, ideas racionales que están interactuando unas con otras y que dan lugar al conocimiento que se genera. Es objetivo, racional, se fundamenta en la razón, en la inteligencia, tiene conciencia de sus límites y la posibilidad de fallar. Desde el mismo momento que usted se enfrenta a una investigación, que, es más, vamos a ponerlo al revés, cuando usted conoce a alguien que toda la investigación le da espectacular, todos los proyectos son espectaculares, todas las hipótesis son validadas, cuidadito. O sea, eso es de temer. ¿Ya? Provisorio es que se renueva y se reevalúa como parte de un proceso de construcción y explicativo que explica hechos, fenómenos de la realidad, etc. Ahora, el conocimiento científico persigue estas cosas, entender y explicar con objetividad, rigurosidad y precisión las causas de los fenómenos. Esto que les voy a decir, que después se lo voy a contar en otra lámina, descubrir relaciones entre fenómenos, esto es importantísimo, ¿ya? Establecer leyes y principios que obedecen a dichos fenómenos, comprender los procesos o leyes que rigen la naturaleza y establecer conclusiones de validez universal. ¿Qué significa descubrir relaciones entre fenómenos? Esto que les voy a poner ahora viene de Facebook. Oye, hay cosas de Facebook buenas también. Me pareció espectacular para la clase de hoy. Y además, los alumnos míos de inmunología del año pasado deben haberme escuchado muchas veces hablar de los experimentos de prueba y ganancia de función, en los cuales ellos siempre decían, porque yo se los enseñé, profe, vamos a usar un anticuerpo para algo. Siempre el anticuerpo resolvió el problema, el anticuerpo monoclonal, para secuestrar una citoquina o lo que sea, ¿verdad? Esos eran experimentos de pérdida y ganancia de función para encontrar relaciones entre fenómenos. Bueno, pues aquí hay una figura que me parece espectacular para entender eso, y esto que les estoy diciendo es muy útil que lo tengan en la cabeza, porque muchas veces todos, incluyéndome a mí, bueno, yo soy casi perfecto, pero no llego a ser perfecto, cometemos algunos errores en la investigación de este tipo. Relación de causalidad. ¿Qué significa? Que hay una variable, que es una variable independiente, que usted maneja a su antojo, y una variable dependiente, que se supone que cuando usted cambie A, la variable B cambie, porque depende de A. Si usted cambia A y B no se mueve, no hay causalidad entre A y B. ¿Ya? Y ese ejemplo es espectacular, no tiene nada que ver con la inmunología, por eso me gustó, es espectacular con esto que aparece acá. O sea, si el fuego es el que provoca que el agua hierva, entonces vamos a hacer un experimento de relación de causalidad, de pérdida y ganancia de función. Usted coge la cazuela con agua, la pone en el fogón, en la cocina, no sé cómo dicen ustedes, con fuego, y a los 10 minutos el agua hierve. Ya, ese es el experimento. Vamos a hacer un experimento de pérdida de función. Coge la misma cazuela, con agua fría, ¿no? Fresca, la pongo y no enciendo el fuego. 10 minutos, 20 minutos, una hora, no, esto no hierve. Olvídense que esto al infinito no hierve. Ya, entonces si yo quito el fuego, el agua no hierve. Ahora vamos a hacer un experimento de ganancia de función. Yo cojo la cazuela, la pongo en el fuego y le aumento la llama al máximo. Ahora en vez de hervir a los 10 minutos, hierve a los 5. A mí me parece que eso es verde con fuego ganado. Si no hay fuego y no hierve, si hay poco fuego y hierve a los 10 minutos, si hay mucho fuego y hierve a los 5, el fuego tiene que ver con el agua hierve. Eso es una relación de causalidad. Pero esto que está acá no es una relación de causalidad. Resulta que en el verano, lo que dice ahí, en el verano la gente come mucho helado y se quema con el sol. Ah, perfecto. O sea, en el verano hay helado que se consume y la gente se quema. El helado quema a las personas. Eso puede ser una relación de causalidad. No tiene nada que ver una cosa con la otra, son dos fenómenos que ocurren, que están correlacionados, pero no hay una relación de causalidad. Usted puede hacer un experimento para tratar de encontrar una relación de causalidad y a lo mejor lo encuentra. O sea, usted coge un grupo de gente, le da helado de determinadas dosis durante varios días, a otro grupo no, y luego le mide de alguna manera el color de la piel y a lo mejor vaya en cuenta que sí, que el helado quema. Pero este experimento que está aquí no demuestra que el helado quema, solo demuestra que hay una correlación entre ambos fenómenos. Los individuos diabéticos tienen el dedo gordo muy grande.
esa relación existe. Si usted quiere demostrar causalidad, usted tiene que evaluar que el individuo ese, antes de ser diabético, tenía el dedo chiquitico, que después que se hizo diabético le creció, que los diabéticos más graves tienen los dedos más grandes. Tiene que encontrar, si no, no hay causalidad. Hay correlación, pero no hay causalidad. ¿Está bien? Entonces, el conocimiento científico, quedamos, que viene de utilizar el método científico. Y el método científico es lo que permite conectar la investigación científica con el conocimiento científico. O sea, el conocimiento científico se genera de una investigación científica que usó un método científico. La investigación científica lo que hace es que descubre y desarrolla teorías científicas, genera leyes y permite identificar problemas, descubrir la relación entre las variables para describir, explicar, pronosticar y controlar fenómenos. Es descriptiva, explicativa, definitoria, busca entender qué es lo que está detrás de los fenómenos, cómo se relacionan, define cómo, dónde, el porqué de los sucesos. ¿Está bien? Ahora, quedamos que era conocimiento científico, es la consecuencia de usar el método científico en la investigación científica. O sea, yo voy a hacer una investigación científica. Si el método que yo utilizo para investigar no es el método científico adecuado con las etapas que lleva y que irán aprendiendo, entonces el conocimiento que yo voy a generar no es científico. Tiene que haber un link entre investigación científica con método científico y conocimiento científico. Ahora, esa investigación científica puede tener dos niveles. Ustedes lo han escuchado muchas veces. Investigación básica e investigación aplicada. La investigación básica es la que esencialmente descubre cosas. La molécula a punto 3872 es la que hace que la citoquina interleuquina 7 provoque la transcripción de... Eso es investigación básica. Y usualmente cuando tú la lees, tú dices, Dios mío, qué aburrido, eso no sirve para nada. Cuando pasan los años, es que esa investigación básica tiene una aplicación. Y es lo que se conoce como investigación aplicada. O sea, la básica aporta conocimientos en un área determinada y enuncia leyes. ¿Ya? La investigación aplicada utiliza ese conocimiento para solucionar problemas y trabaja, por lo tanto, sobre los resultados de la investigación básica con el objetivo de aplicarlos para el bien de la sociedad. Esta otra figurita me parece muy interesante, no sé si la han visto por ahí, se las describo porque tal vez es muy pequeña. Estos individuos están haciendo una rueda de piedra, ¿ya? Y estos que están acá vienen y le dicen, ustedes perdiendo el tiempo haciendo trabajo de investigación básica en vez de estar ayudándonos a alar los animales y a empujar las piedras enormes que estamos empujando. Porque ellos no se habían dado cuenta que la solución del problema estaba en esa investigación básica. Tenía que pasar muchos años hasta que entendieran que la rueda era lo que le iba a resolver el problema. Y esa es la realidad de la investigación básica. ¿Está bien? Usualmente incluso en los países de pocos recursos se hace poca investigación básica porque la capacidad de recuperar la inversión en investigación básica toma mucho tiempo. ¿Está bien? Los países más ricos tienen más posibilidad de invertir, porque además la investigación básica es más a riesgo. Usted puede no encontrar nada, o puede encontrar algo interesante que a lo mejor después no sirve para nada. Por lo tanto, hay que tener dinero para gastar en esa investigación, que es una inversión a futuro. ¿Está bien? Ahora, enfoques de investigación, o sea, la investigación puede ser básica o aplicada. Pero además se puede enfocar desde un punto de vista cuantitativo o desde un punto de vista cualitativo. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La investigación cuantitativa, por supuesto, la palabra lo dice, utiliza números. Las variables que se manejan en la investigación son medibles, se le asignan valores numéricos. ¿Está bien? Mide parámetros. Hay usualmente utilización de análisis estadístico, o sea, después que usted tiene toda esa data numérica, tiene que hacer una evaluación estadística para entender qué significado tiene. Y además, en general, se basa en una hipótesis que se plantea al inicio de la investigación. Yo me estoy planteando una hipótesis y a partir de ahí hago un estudio. Es un estudio de naturaleza deductiva. O sea, cada dato que yo voy sacando, yo me deduzco de ese dato que lo que viene atrás es otro resultado. O sea, yo deduzco una información de ese dato, ¿ya? Y lo utilizo para generar un nuevo experimento, una nueva determinación de la cual voy a deducir otra información. El enfoque cualitativo es totalmente diferente. Se basa en estudios, o sea, se utiliza en estudios sociales, en esos animales, los elefanticos, con el hueso, esos son estudios cualitativos.
Es una investigación que no tiene medición numérica, se basa en encuestas, entrevistas, descripciones, evalúa el punto, o sea, considera el punto de vista de los investigadores. Puede no considerar hipótesis o incluso la hipótesis en ocasiones se genera al final de la investigación. Y ya verán el ejemplo. Y su objetivo es entender las variables que intervienen en un proceso determinado más que acotarlas o medirlas. Es un método inductivo, o sea, te va induciendo a tomar determinadas decisiones a partir de que vas acumulando información. ¿Está bien? Vamos a poner ejemplos concretos de qué podría ser un método de investigación cuantitativo y qué podría ser un método cualitativo. Perdón, hay un enfoque mixto que en esencia mezcla ambos fenómenos. ¿Y qué significa? Que usted puede hacer una super encuesta y después hacer un montón de estadísticas a partir de esa encuesta que hizo. ¿Ya? Eso es un método mixto, ¿ya? Porque asigna valores numéricos a las respuestas que le dan las personas. Bueno, esto es una comparación entre una investigación cuantitativa, deductiva, que termine en la postulación de una teoría, y una investigación cualitativa o inductiva, que al revés termine en una hipótesis. Miren esto. Esta es mi tesis de doctorado en ese. Cáncer gangliósido. Los gangliósidos tienen una expresión diferente entre célula normal y célula tumoral. Ya. Pero además hay un gangliósido particular que es el de glicolín M3, que no está en las células normales, solo está en las células tumorales. Ahora viene la hipótesis. El gangliósido de glicolín M3 contribuye a la progresión de los tumores. Porque es obvio. No es obvio, porque las hipótesis no pueden ser obvias. Olvídense esa palabra. Pero en el pensamiento racional, a cualquiera se le puede ocurrir que si los tumores tienen expresión diferencial de los gangliósidos y el glicolín M3 solo está en los tumores, caramba, el glicolín tiene que servir para algo en los tumores. ¿Ya? Esa es la hipótesis. Y a partir de esa hipótesis se empiezan a desarrollar, en este caso, una investigación de tipo experimental. Ya verán ustedes que pueden haber experimental, no experimental, eso lo verán a lo largo del curso, no me toca a mí contárselo. Perdón. Y en el caso de la investigación esta que les estoy diciendo, bueno, terminó, o sea, cada experimento que se hacía daba pie al experimento siguiente para terminar en un acúmulo de datos tremendos que permitió postular una teoría que decía el gangliósido de glicolín M3 ofrece ventaja a los tumores porque inhibe la vigilancia inmunológica de los linfocitos CD4. Ese fue el resultado de esa tesis. ¿Ya? Es un método cuantitativo donde se sacó un montón de datos, hizo análisis estadístico y partió de una hipótesis. Ahora vamos a ver la investigación cualitativa. Esto viene de un artículo que yo leí hace un año y tanto en la BBC. Resulta que esta señora que aparece acá, esta viejecita, que tenía 118 años cuando se murió, era la persona más antigua que existía en el mundo, al menos formalmente registrada. Antes de morirse, la BBC le hace una entrevista. ¿Y qué sale de esa entrevista? Bueno, de esa entrevista sale que esta señora estuvo 90 años de su vida, o más de 90 años, comiéndose 2 huevos hervidos y un huevo frito cada día. ¿Ya? Esta persona rara vez comía frutas o verduras. La investigación cualitativa puede venir de un dato de un individuo. ¿Ya? Rara vez comía frutas o verduras, trabajó hasta los 75 años y se divorció muy joven. De hecho, ella consideraba que el matrimonio no era saludable. Esa fue la data que salió de ahí. Hipótesis. Ya esta me la invento yo, no viene del escrito, obviamente, de la BBC. Hipótesis. Perfecto. Si una persona se come 3 huevos al día, no come fruta, trabaja mucho y no está casado, va a vivir muchos años. Esa puede ser una hipótesis. Ahora yo voy a hacer un experimento para demostrar que a partir de esa investigación cualitativa, esa hipótesis que yo me estoy proponiendo es real. Y puedo hacer 2 tipos de experimentos, uno prospectivo o uno retrospectivo, que ya lo irán estudiando. Retrospectivo, ¿qué cosa es? Yo busco a todos los viejos que estén alrededor mío y hago una evaluación de si esas personas comen huevos, están casados, qué sé yo, y saco una estadística y veo si efectivamente los más viejos son los que más huevos comen y los que no están casados. Eso es un estudio prospectivo. Ahora, un estudio retrospectivo es más difícil. Yo los cojo a ustedes, los divido en 2 grandes grupos, a un grupo le doy 3 huevos al día, no dejo que se casen y no comen verdura, y al otro le hago lo contrario. Y cuando pasen 90 años vamos a ver cuántos están vivos de cada grupo. Es un estudio prospectivo que sale de esto que está acá. ¿Bien? Esa es la diferencia entre cuantitativo y cualitativo. ¿Seguimos?
Ahora, la investigación, ¿cómo inicia? La investigación inicia con una idea. Si no hay una idea que valga la pena, no hay investigación. De hecho, el ciclo de la investigación o la estructura del método científico transcurre por todas estas etapas. Yo solo me voy a concentrar aquí al antiguo porque esto es objetivo de las otras clases, pero en esencia esa idea debe dar lugar a un problema de investigación que tenga características determinadas. Luego ese problema tiene que enmarcarse en lo que se conoce como marco teórico, se hace una revisión, se evalúa el alcance del estudio, se definen hipótesis, variables, se operacionalizan variables, se define cómo capturar la data, se analizan los datos y finalmente se publica. Eso es la investigación en esencia. Pero esa idea no puede ser cualquier idea, tiene que ser una idea que dé lugar a un problema de investigación objetivo, específico, no puede ser ambiguo, y asequible. Esto es importante. Si ustedes tienen una idea de investigación espectacular que implica gastar $100,000, miren, apaguen esa idea, guárdenla. ¿Ya? Las ideas de investigación tienen que conducir a problemas asequibles, asibles en las condiciones donde ustedes se desarrollan. ¿Está bien? Lo cual no quiere decir que maten sus ideas, las van anotando en un papelito y a lo mejor un día tienen los $100,000. ¿Ya? Seguro alguien la va a hacer antes que ustedes. Entonces, bueno, esto es ese ciclo de que él hablaba, porque resulta que como precisamente yo le decía que la investigación científica y usar el método científico genera conocimiento refutable. Y ustedes mismos, cuando generan una idea y evalúan un proyecto, lo desarrollan, pueden al final del proyecto reinterpretar su propia data, digamos, y a partir de ahí surgir una nueva idea que le dé pie a otro proyecto, etc. Sería lo ideal, así viven los investigadores de proyecto en proyecto, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo surge la idea? Bueno, la idea, inicialmente ustedes tienen que escoger un objeto de investigación. Bueno, yo voy a estudiar sobre cáncer, yo voy a estudiar sobre inmunología, yo voy a estudiar sobre cáncer, yo voy a estudiar sobre inmunología. Ese es mi pensamiento, yo voy a estudiar sobre cáncer, yo voy a estudiar sobre inmunología. Ya, una vez que tengan eso a mano, o como mi jefe que me no, el tema de enfermedad de Chagas, sí, bueno, voy a ver cómo el Chagas tiene que ver con el cáncer y cómo el Chagas tiene que ver con la inmunología. Ya, bien, entonces, esta idea se supone que usted revise, se entere de cuán viable es, y esa idea debe darle lugar a un problema de investigación. Está bien lento, esto debe dar lugar a un problema de investigación que lo focalice en un campo de acción determinado, porque nadie estudia el cáncer y nadie estudia la inmunología. La gente estudia el cáncer de mama, la influencia que tiene el receptor del EGF, o la gente estudia la citoquina, interleuquina 4, el impacto que tienen los linfocitos B. ¿Ya? Ese es el objeto de estudio. ¿Bien? Ahora, para tener una idea interesante, primero hay que estar motivado. Hay dos maneras de estar motivado: tener un espíritu motivado, porque tienes una asignatura de metodología de investigación que si no haces una idea, no apruebas. Hay dos maneras de motivarse. El tema lo tienen que explorar a través de preguntas, ayuda a una lluvia de ideas. O sea, van a hacer equipos, se sientan, cada uno dice una tontería al aire y luego esas tonterías las arman en una posible idea racional. Eso ayuda a hacer mapas conceptuales, etc. Bien. Y las 5 cosas más importantes para que de verdad tengan una idea que valga la pena, las menciono acá. La primera, que se las recomiendo, es esta. Ya ustedes tienen la separada, por lo tanto el chiste no va a tener mucho sentido, pero la primera y más importante es leer, la segunda y más importante es leer, y la tercera y más importante es leer. Si ustedes leen y revisan la literatura, seguro les va a surgir una idea interesante. Y los otros dos elementos importantes es la observación directa. Ustedes vayan por la calle y tengan cual capacidad de decir, oh caramba, esto me luce interesante, porque ustedes observan, como dije por la mañana, que el turno de metodología de investigación de seminario de 3 a 8 de la noche es inhumano, y de ahí no sale un proyecto que valga la pena. Yo voy a hacer un estudio para evaluar qué pasaría si en vez de 3 a 8 de la noche fuera de 8 de la mañana a 1 de la tarde como inmunología, que no aprendieron nada, pero por lo menos estaban frescos. ¿Ya? Entonces por ahí por esa observación directa, de ahí pueden sacar algunos datos interesantes. Y lo otro es la consulta con expertos. Van al laboratorio de fulano, al laboratorio de mengano, me voy a reunir para ese estudio de metodología de 3 a 8 de la noche. Me voy a reunir con un custodio de la puerta, que es un experto en evaluar cómo los alumnos salen
y yo les voy a decir qué piensa usted de los alumnos que salen de aquí a las 8 de la noche, hecho tal. Ah, perfecto, entonces vale la pena. Un experto no tiene que ser yo, que soy un genio, no. Un experto puede ser un señor en la puerta que cuida la puerta, ¿ya? Es alguien que está asociado a un tema determinado que nos puede apoyar, le puede dar información interesante sobre esa idea, o le puede quitar la idea a la maestra. Mira, hijo, no se te ocurra hacer eso no tiene sentido. Es posible que el intercambio con un experto lo lleve a eso. Entonces, en el área de la salud, que es concretamente donde ustedes se desenvuelven, investigar implica generar conocimiento nuevo a través del método científico, hacer una investigación científica que aporte información o evidencia que puedan permitir la toma de decisiones en el área de salud. En general, hay dos niveles: comprender los fenómenos de salud y enfermedad y contribuir a la solución de los problemas. Esos dos niveles son, en esencia, investigación básica y aplicada. Esto es investigación básica, comprenden los fenómenos de salud y enfermedad, y esto es investigación aplicada. Les digo que hacer investigación en salud, en mi mente estrecha, pequeñita y mediocre, de 20 años haciendo lo mismo, para mí investigación en salud es esto: voy a inventar una droga, voy a descubrir algo nuevo, voy a relacionar una droga con la otra. Esa es mi mente pequeñita. Pero investigar en salud implica también investigar en la manera en que se gestionan los recursos en salud, en la manera en que los pacientes se sienten bien o mal en un hospital, en la manera que hay un diálogo entre el paciente y el médico, en la manera que se trabaja desde el punto de vista administrativo, como decía, con los recursos de salud, de modo que no hay un paciente en una camilla en el pasillo del hospital. Hacer investigación en salud también implica eso. ¿Está bien? De hecho, viene una lista acá de lo que podría significar hacer investigación por el cáncer, obviamente, que significa, por ejemplo, investigación preclínica. Voy a descubrir una nueva droga, voy a mezclar dos drogas que ya se conocen pero que pueden tener un efecto sinérgico. Voy a hacer investigación clínica, voy a hacer una investigación en métodos de diagnóstico y seguimiento de la progresión tumoral. Voy a identificar biomarcadores de valor pronóstico y predictivo. Voy a implementar, ya no voy a hacer nada de drogas ni de moléculas, sino voy a implementar una estrategia de pesquisaje masivo o de detección precoz de una determinada neoplasia, porque yo sé que detectarla temprana va a contribuir a la supervivencia de los pacientes. Voy a identificar factores de riesgo y voy a montar un proyecto alrededor de la promoción de salud. Voy a hacer estudios epidemiológicos. Eso es investigar también. O voy a investigar acerca de cuál es la mejor manera de gestionar los recursos de salud relacionados con el manejo de los pacientes con cáncer, de modo que yo aloque los mejores recursos en las mejores áreas en función del tipo de paciente de cáncer que hay en esa área, etc. Entonces, prioridad de investigación en este tema de salud. La prioridad de investigación es una investigación que se requiere para alcanzar determinados objetivos en función de una prioridad sanitaria y que por supuesto tiene que ver con los recursos que cuenta una determinada región. O sea, lamentablemente los países del tercer mundo no pueden establecerse prioridades de investigación en salud que tributen en determinados fenómenos que impliquen alto consumo de financiamiento. Lo importante es reubicar los financiamientos en el lugar que tienen que estar. A lo mejor eso lo pueden hacer los finlandeses, lo que no significa que nos sintamos a menos, ¿ya? No significa que nos sintamos a menos, pero vengo de un país con muy pocos recursos y que ha organizado su sistema de salud con índices espectaculares, utilizando poquito dinero bien ubicado. Eso es posible. Con eso se pueden lograr todas las cosas. Y lo otro es la prioridad sanitaria, o sea, son prioridades de investigación. Pueden tributar a determinadas, o deben tributar, no pueden, deben y tienen que tributar a las prioridades sanitarias, que son esencialmente los problemas de salud que hay en una determinada región y que va a contribuir a acelerar el desarrollo y a cumplir con las metas del milenio estas que se han trazado los países como metas a lograr para los índices de salud, en muchos índices, pero también en los índices de salud. De alguna manera, investigar en salud y establecer programas de investigación en prioridades sanitarias implica acercar el ser al debe ser. Esta es la condición actual, es un problema priorizado, vamos a atacarlo y vamos a garantizar que si no llegamos a la condición ideal, al menos estemos cada vez más cerca de cómo las cosas deben ser para que funcionen mejor. Esto que está acá no se lo explico, tampoco lo expliqué por la mañana, lo dejo ahí porque ninguno de nosotros vamos a definir vamos a trazar programas de investigación de salud, pero sí creo que es interesante que revisen cómo cada una de estas estrategias
digamos, es revisada en función de los niveles de investigación que se corresponden y que aportan a cada uno, etc. Así se establecen los programas prioritarios de investigación. En el INS, las prioridades el Instituto Nacional de Salud trazó cuáles son las prioridades de investigación entre el año 15 y el 21 para situaciones, para las prioridades sanitarias del país. Y bueno, tienen que ver con esto, no lo voy a leer en detalle: salud materna, procesos infecciosos, hepatitis, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades zoonóticas, trastornos intestinales, etcétera. Aquí hay una lista, correcto, que incluye incluso los accidentes de tránsito, muy bien me parece. Y, por ejemplo, les voy a hacer notar algo de lo que les decía, de cómo las prioridades de salud o de investigación en salud tienen que ver con los países, las regiones, con las características de cada sitio. Correcto, no pueden desligarse. Aquí en cáncer, por ejemplo, en el Perú, las prioridades ¿cuáles son? Cáncer de cuello de útero, es la primera incidencia de cáncer. Cáncer gástrico, es el cáncer que más personas matan. Cáncer de mama, próstata y piel. Si estuviéramos en La Habana, aquí no podía faltar el cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón es la primera causa de cáncer y de mortalidad en Cuba, en hombres y mujeres. Cáncer de pulmón. Acá no lo es, por lo tanto no es una prioridad sanitaria. En Cuba, a lo mejor algunas de estas no estaría, pues, posiblemente el cáncer gástrico. O el cáncer gástrico en Cuba no es que no exista, pero no es una prioridad sanitaria. La incidencia de cáncer gástrico es mucho menor que acá en el Perú. ¿Ya? Por eso les decía que las prioridades de investigación en salud tienen mucho que ver con las regiones de las que se trata. Correcto. Y lo otro que quiero hacer notar, antes de terminar, ya estamos terminando, es que en la universidad, el Instituto de Investigaciones definió hace poco las líneas de investigación, redefinió las líneas de investigación que están en consonancia con las líneas de investigación o los programas priorizados del INS, y con esas líneas posiblemente los que ya tuvieron el seminario ayer les presentaron maneras para que se movieran en ese marco, digamos, a la hora de diseñar sus proyectos. Muy bien. Entonces, con esta lámina termino. En esta lámina aparece representado cada uno de los elementos que forman parte del proyecto de investigación que ustedes deben desarrollar. Eso se va a ver en detalle en el seminario. Pero antes de que recojan, por la mañana pasó lo mismo, cometí el mismo error de la mañana, decir, esta es la última lámina y acabamos y ya todo el mundo empezó a recoger. Porque voy a decir algo importantísimo, y lo dije por la mañana y lo digo ahora, anoten ahí, el día 2 de marzo, a las 5 de la tarde, 5:30, el profesor Joel dijo esto, que les va a pasar, que para hacer esto, el peor problema que van a tener no es definir un título bonito, no es trazar una hipótesis espectacular, no es definir los objetivos claramente, no es definir hipótesis y operacionalizarla, trazar la metodología, no. Lo más difícil es que haya una correspondencia entre título, problema, hipótesis, objetivo, metodología, investigación, variable. Esto que puede parecer intrascendente me pasa a mí hoy. O sea, cuando yo escribo un proyecto, lo más difícil no es hacer un título. No, lo más difícil es que cuando yo termino, yo digo, pues espérate, si este es el título y este es mi problema de investigación, estos objetivos no tributan absolutamente. Incluso, a veces, el no tributar no significa que tenga que ver los mangos con la guayaba. No estamos hablando de dos temas muy lejanos. Tienen que ver, obviamente, pero a veces incluso una crítica a un proyecto es que los objetivos sobredimensionan el problema. O sea, puede ser que el objetivo no es que se quede corto, sino al contrario. Compañero, para que usted consuma ese objetivo, si su problema de investigación son las sillas, porque usted quiere además saber el impacto de la silla sobre la mesa, ¿no? Concéntrese en la silla y después te hace un problema de investigación alrededor de la mesa. O sea, en ocasiones los objetivos de investigación rebasan el problema de investigación, no es que se le quede corto, ¿ya? Y las conclusiones, bueno, en fin, eso tiene toda una historia que ya la revisaremos en ese video. Bueno, ahora sí terminé. Este es el artículo que el jueves de la semana que viene se va a discutir en el seminario y se le va a poner las preguntas, etcétera, etcétera. Y este es el libro básico de metodología que se supone que revisen. Hay una versión digital que no sé si ya la tienen. Bueno, muchas gracias. Amor, entonces me recomiendo ir allá, comprar mi guía de epidemia y acá.